Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la nueva edición de Diálogo en América, una nueva faceta para toda la comunidad salvadoreña y latinoamericana de Estados Unidos. Hoy, para dar inicio a esta conversación, tenemos como invitado especial al doctor y padre Vidal Rivas, quien conoce muy bien a la comunidad salvadoreña del área metropolitana de Washington, D.C., a quien le damos la bienvenida. Padre Vidal, un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Gracias, Gerardo, y el placer es mío compartir con la comunidad salvadoreña y con toda la comunidad latinoamericana. Es un gozo en verdad. Hoy tenemos el placer de conversar con usted, pero quisiéramos conocer cuándo usted llega a Estados Unidos y cuáles son las circunstancias que lo hacen salir de su querida patria y con destino a dónde. Bueno, yo llegué aquí a la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., el 3 de julio de 1998 y vine directamente de la Catedral de Zacatecoluca, departamento de La Paz, para trabajar como sacerdote en la parroquia de San Gabriel, que está en el Gran Círculo en la New Hampshire Avenue, en Washington, D.C. Vine como un sacerdote católico romano para trabajar en esa comunidad que estaba apenas naciendo, solamente tenía una Eucaristía. Los domingos a las 5 de la tarde habían entre 8 a 14 personas en ese momento cuando yo llegué, y me tocó trabajar mucho, y después San Gabriel se volvió una parroquia completamente tan conocida y renació en verdad con 2 Eucaristías, que incluso cuando yo me retiré de ahí, San Gabriel era una de incluso la parroquia más conocida, porque fue como el centro de acopio cuando fue el terremoto del 2001 en El Salvador. Entonces San Gabriel brilló y fue como el centro de toda la ayuda que se dio en la zona de aquí de metropolitana de Washington. Usted llegó como sacerdote católico, pero años después se convierte a episcopal. Cuéntenos por qué hace esa decisión. Yo llegué a la iglesia San Gabriel como un sacerdote católico romano y trabajé 3 años exactamente en la iglesia San Gabriel. Cuando yo terminé, llamémosle mi periodo, no me lo terminé, sino que en realidad en la iglesia como jerarquía me llamó a una reunión y me dijeron a mí que yo tenía que regresar a mi país porque yo había terminado mi periodo y que la iglesia no me necesitaba. Yo hice una pregunta: ¿qué iglesia? ¿Iglesia pueblo de Dios o iglesia jerárquica? Entonces en ese tiempo estaba como vicario general, el que hoy es obispo y está en la zona de allá por Texas, el vicario Kevin Farrell, y él dijo, es la jerarquía. Entonces, porque yo dije, el pueblo me ama y no. Entonces él me dijo que era por mis principios que yo enseñaba, que estaba como adaptando la teología latinoamericana y sobre todo los documentos latinoamericanos como Río, Medellín, Puebla y un poco el Vaticano II. Estaba yo como encargado de todos los líderes de la renovación carismática y la diócesis estaba floreciendo y mi liderazgo también estaba creciendo. Incluso estábamos a punto de tener una Eucaristía directa en la misa de las 9 de la mañana en San Gabriel, por la radio. Eso fue el conflicto. Entonces yo decidí quedarme fuera de la iglesia. Fue un 15 de septiembre del 2001. Cuando yo me retiré, me quedé fuera trabajando, coordinando el Comité Romero, ayudando un poco en consejería, coordinando unas comunidades de fe que tenía yo como 8 comunidades. Esa fue la razón primaria por la que yo me quedé. Y yo pasé 5 años fuera del ministerio sacerdotal, pensándolo y analizando mucho qué iba a hacer de mi vida. El Comité Romero fue movido incluso a la oficina de el 1470 de la Irving Street, que es la instalación de Barbara Chamber, un daycare muy conocido en Washington, D.C. Y ahí estaba yo en la oficina, incluso ayudaba un poco ahí en el daycare con consejería a padres de familia y algunas cosas varias. Pero cuando vino el problema de la inmigración y que se estaba atacando mucho a los indocumentados, tratamos de organizarnos fuertemente con Carecen, con el local de Jaime Contreras, ayudando, y hicimos un grupo muy compacto a través del sindicato Carecen y Casa de Maryland. Lo que llevamos a hacer el 2004,
gran manifestación que juntamos un poco más de 500,000 de personas que llevamos frente al Capitolio, después que fue eso en abril. Luego comenzamos a gestar lo que se llamaba un día sin inmigrantes, que era para el 1 de mayo. Del 2005. Sí, y del que 2005. Cuando ahí hubo las divisiones ya de grupos, un poquito con interés, uno y lo otro, y yo me sentí un poco defraudado, porque, o sea, yo el único interés eran los pobres, los inmigrantes, y llevamos a cabo incluso con pequeños grupos que no teníamos nosotros a quien rendirle cuenta más que a la solidaridad y a la justicia y al dolor de los pobres, hicimos una tarde de oración en el parque Malcolm X, que está en la Euclid y la 16 y 15 en Washington, el Northwest. Padre, cuando hace unos cuantos momentos usted mencionó que en 2001 nace el Comité Monseñor Romero. ¿Cuál era la misión de ese comité en eso entonces? ¿Es cuando usted comienza a relacionarse con la comunidad salvadoreña del área metropolitana? No, desde que yo vine a este país, por la mente y los principios que Dios me regaló como sacerdote, yo me integré de lleno en la comunidad. No solamente dentro de la Iglesia Católica Romana, sino que con una mente y un corazón ecuménico, comencé a tener reuniones con el pastor, que la mayoría de ustedes lo conocen, que es de la Iglesia Bautista, el pastor Edgar Palacio, que trabajaba con la Iglesia Bautista, con el pastor que es de la Iglesia Metodista, Harold Recinos, el doctor Harold Recinos, que daba incluso clase en la iglesia, en la Universidad Americana. También reuniones con el padre Felipe Wheaton de la Iglesia Episcopal, el padre Felipe Anderson de la Iglesia Luterana, el padre Leonel Cruz de la Iglesia Luterana. O sea, mi mente y el corazón que Dios me dio, no me lo dio cerrado, me dio la apertura que, a pesar de que yo trabajaba en la Iglesia Romana, tuve la capacidad de hacer reuniones con estos grupos y comenzamos a celebrar reuniones ecuménicas y oraciones ecuménicas por la justicia de los inmigrantes y en los eventos de Romero. Cuando el 2001 es el terremoto del 13 de enero del 2001, un grupo de laicos, más de miembros de la iglesia y amigos, nació la idea de que hagamos un comité para apoyar a El Salvador. Y el día 14, después de la misa de las 9 de la mañana, yo junté este grupo de líderes en el Salón Parroquial de San Mateo, de San Gabriel, y nació el comité que se llamaba Comité de Emergencia Salvadoreña, porque era solamente ayudar a El Salvador. Entonces comenzamos a recoger dinero, víveres ese día, y solo ese día creo que recogimos un poco más de $15,000. Cuando vino el segundo terremoto, yo estaba casualmente en ese momento en Israel, estaba en una gira en Tierra Santa, y allá me dijo una persona de descendencia israelí, ¿tú de dónde eres? Y yo le digo, soy de El Salvador. Dice, hoy en tu tierra fue otro terremoto. Digo, ¿qué? Y yo tuve que llamar a Estados Unidos en el mismo momento para preguntar, y dice, sí, hay un terremoto, segundo terremoto, hay fuerte, pero como el comité estaba bien organizado en mi parroquia, ya estaban ellos activos trabajando, no se había parado nada, y el comité todavía seguía con el nombre Comité de Emergencia Salvadoreña. Pero en el mes de junio hubo un terremoto en lo que es Arequipa, Perú, y decidimos ayudar a Arequipa, a Perú, y también hubo un deslave en Bolivia, en La Paz, y en ese momento decidimos ya no usar el nombre de Comité de Emergencia Salvadoreña, sino Comité de Solidaridad Monseñor Romero, para poder ser solidario con el país que tuviese un problema, para poder ayudarle y darle la mano, porque ya también la India había tenido un problema y al menos le donamos medicamentos y agua porque no teníamos mayor alcance. Entonces el comité se abrió, no solamente se limitó a El Salvador, sino por la mente que yo tengo siempre de todos somos hermanos y todos necesitamos ese apoyo, es que el Comité de Solidaridad nació. Padre Vidal, vamos a hacer una primera pausa comercial, pero ya regresamos con usted dialogando aquí en Diálogo en América. Ya volvemos.
quiere tener problemas con el IRS, haga lo correcto. ACR, taxes personales, taxes de negocios, representación de auditorías. Bienvenidos a Restaurantes El Tamarindo. El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Restaurante El Tamarindo, abierto todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana. ¡Los esperamos! Tijuana's Mexican Café con el mejor ambiente familiar en el área y deliciosos platillos como sopa de marisco, langosta rellena, fajitas mixtas, variedades en postres y sin faltar una refrescante bebida con especiales los miércoles y jueves. Compre una orden y la segunda mitad de precio. Disfruta de karaoke todos los días. Happy Hour con la mejor atención y servicio en sus dos locales. Tijuana's Mexican Café en Rockview y Longley Park. Si buscas variedad, busca a un lado el Pollo Campeón. Tijuana's Mexican Café. Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo en América. Qué bien que se encuentra con nosotros el padre Vidal Riva, contándonos toda la trayectoria de la comunidad salvadoreña aquí en los Estados Unidos. Pero vamos a continuar con él, y es que ¿se considera usted, padre Vidal, un discípulo de Monseñor Romero? En primer lugar, como discípulo, plenamente discípulo de Cristo, ¿va? Pero sí yo siento que Monseñor Romero es mi completamente inspiración, como pastor, como hombre que lo veo más cercano a lo que es mi vida. Yo en realidad, cuando Monseñor Romero murió, para mí fue un dolor grande, porque yo apenas tenía 15 años y yo era un campesino y estaba en mi ciudad de San Sebastián, San Vicente, y fue tan doloroso porque en ese tiempo nosotros éramos muy pobres que no teníamos un televisor, teníamos simplemente la radio, y cuando nosotros veíamos la televisión lo miramos a través de otra persona. Pero en realidad fue un golpe grande, y mi familia, muy humildes, sencillos, fue para ellos como, cuando dice la gente campesina, como una puñalada en el corazón. Sintieron esto tan duro, y el dolor de la gente era, si hoy mataron al obispo, y en ese tiempo en El Salvador, matar a un sacerdote o matar a un obispo era lo máximo, y esperaban, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo es que usted se interesa demasiado por conocer la vida de Monseñor Romero, ya que pues tenemos entendido que le prohibían a usted que pudiera conocer más de este personaje salvadoreño? Sabes que yo siento que es un regalo de Dios, una verdadera conversión. Yo ingresé al seminario menor Pío XII de San Vicente, estando de obispo Pedro Arnoldo Aparicio Quintanilla, que era un obispo aférrimo, o sea, enemigo de la justicia y la solidaridad, de acuerdo a la teología que Monseñor Romero planteaba, que es la teología del pueblo y la teología que se llama teología desde abajo, o la teología misma de los santos padres de la iglesia de los primeros siglos. Pero este obispo era tan oponente que en la misa de la radio lorenzana que se daba en San Vicente, siempre en la misa de las 9 de la mañana salía contradiciendo lo que Monseñor Romero había dicho un domingo antes, y yo era como el niño bonito, como decimos allá en ese tiempo, en El Salvador, que incluso para una Semana Santa, en 1984, me llevó a celebrar la Semana Santa a San Jorge, en San Miguel. Cerca de mi cantón. Cerca de tu comunidad. Entonces yo era el que predicaba, el que organizaba todo, y él solamente celebraba la Eucaristía y confesaba. Pero como yo era la persona de confianza con él, él me tenía ahí, y siempre estaba hablándome en contra de Monseñor Romero, me invitaba a ir al colegio que él residía, en el Ana Guerra de Jesús, en San Vicente, en Santo Domingo, y yo siempre escuchaba, y yo tenía esa inquietud en mi cabeza, me daba vuelta una y otra vez, porque yo no tenía un libro y no tenía quien que me dijera lo opuesto, lo contrario de él. Y en el seminario Pío XII yo no encontraba un libro que podía leer. Mi bendición fue el que hoy es arzobispo de San Salvador, José Luis Alas Escobar.
Él fue mi último rector en el seminario Pío XII de San Vicente en 1984. Y cuando yo ingresé a San José de la Montaña, San Salvador, yo llevaba cartas de él de recomendación como un excelente alumno, como una persona con muchos dones que Dios me había dado y que en el seminario me podían poner en algunas comisiones de trabajo. Entonces, cuando yo llegué al seminario, San José de la Montaña, estaba de rector el que fue obispo castrense, que también fue asesinado en junio del 94, el obispo Roberto Joaquín Ramos Umaña. Y él, cuando me conoció, me dio mucha confianza e incluso yo fui nombrado encargado de la comisión de biblioteca del seminario, que es una biblioteca enorme. Y cuando yo soy encargado de la biblioteca y que tengo las llaves de la biblioteca, yo encontré en lo que se llamaba la sección de libros prohibidos, libros de reserva, libros de Romero. Entonces dijo, wow, este es mi salvación, mi oportunidad. Yo, como nadie podía prohibirme, porque yo soy el bibliotecario, el encargado, entonces yo comencé a leer y a leer y a leer. Y en una ocasión, en el basement del seminario, un cuarto, encontré las cartas que Romero escribió. ¿Cuántos años tenía usted en ese tiempo? En ese tiempo, estamos hablando del 85, tengo 21 años. ¿En esa época? Sí, en esa época. Entonces, para mí es toda una bendición y yo me hice muy amigo de todos los estudiantes que ya están para terminar de la arquidiócesis de San Salvador. Entonces, mis amigos comenzaron a ayudarme a entender todo el proceso y a ver, y maestros de, por ejemplo, el que está llevando el proceso de canonización de Monseñor Romero, que es el Monseñor Roberto Urrutia, y que también fue maestro mío, Jaime Paredes, el Uriostes, Jesús Delgado. Entonces yo pude aprender muchísimo y empaparme de este espíritu de Romero. Y lo comencé a vivir mucho más cuando, estando como sacerdote en Zacatecoluca y en Santa María Ostuma, donde yo fui secuestrado el 94 por unas horas, y el 95 fui golpeado, en junio del 95, siendo yo párroco de San Miguel Tepezonte. Entonces tú comienzas a sentir mucho más en carne propia estas realidades cuando tú estás con el pueblo y cuando ves que grupos de poder no encajan en tu vida. ¿Por qué lo secuestraron, Padre Vidal? Sabes de que cuando yo llegué a Santa María Ostuma había mucha droga. Y cuando hablamos de droga, en la comunidad había estado abandonada mucho tiempo, como si un sacerdote. Y yo comencé a trabajar en la comunidad, que la comunidad al inicio eran pocos miembros en la parroquia. Y en cabo de unos 6 meses, esa comunidad se volvió una comunidad como la que dice en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, una comunidad que ya diríamos comunista, porque todos tenían en común. Si llamémosle, por ejemplo, si tú te enfermabas y eras un campesino, toda la comunidad iba y te limpiaba tu milpa o te la sembraba. Si la calle se dañaba, todo después de la misa, mujeres y hombres iban con su pala, con su pico, carretillas, guacales, aunque sea pailas, como llaman los de Oriente, para alar tierra, y arreglábamos la carretera. O sea, se volvió una comunidad muy solidaria, muy viva, muy unida, y a eso me llevó los problemas con la gente de poder. Yo recuerdo que una homilía que yo di, refiriéndome a la carta de Santiago, cuando habla cómo puede llamarse cristiana una comunidad donde hay asientos de honor y donde los pobres tienen que quedarse de pie atrás. Entonces yo hice ver cómo en las iglesias nuestras católicas hay sillas de honor, asientos donde los pobres no pueden sentarse. Y yo prediqué muy claro y muy fuerte, y terminada la misa, hubieron personas que se llevaron las bancas de la iglesia. Y llegaron personas a decirme a mi oficina, padre, se están llevando las bancas de la iglesia. Y yo me quedé tranquilo, que se las lleven, son de ellos. Un poco después, unos meses, trajeron las bancas de nuevo a la iglesia, pero ya no traían nombre de familia fulana, sino ya eran bancas de la comunidad. Era pueblo, de la parroquia, sí. ¿Cuántos años tenía usted cuando asesinaron a Monseñor Romero? ¿A dónde estaba y qué sintió ese momento? Yo tenía 15 años y medio, estaba para cumplir 16, y fue en mi ciudad de San Sebastián, San Vicente. Estaba yo en el campo, cuando llegando a la casa y la radio comenzó a decir, mataron a Monseñor. ¿Ya estaba usted en el seminario? No, todavía no. ¿Todavía? No, todavía no. Yo entré a los 17 años al seminario. Pero para mí fue un impacto terrible y doloroso, y tú te quedas un adolescente sin entender eso. Yo tenía ya un tío en el seminario para ser sacerdote, Francisco Cubillas, y otros parientes, pero
a ti te golpea internamente, tú sientes ese dolor y te sientes inútil, impotente, ¿qué puedes hacer? Y yo viví en el campo y mi papá era una persona muy sociable, muy amigable. Yo recuerdo que vivíamos en una finca que le cuidábamos a un tío. Durante el día pasaba el ejército militar, guardia, soldados en la casa, en la finca. Y en la tarde, ya como 8 de la noche, teníamos el ejército revolucionario en la casa. Y pues, nunca jamás a nosotros nadie nos perturbó, ni los militares, ni el ejército revolucionario, porque éramos unas personas muy llevaderas con todo el mundo, amigables, y vivimos en paz con ellos en todo momento. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos en Diálogo en América con el Padre Vidal Rivas, aquí en su programa especial de Diálogo en América, en su primera edición. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. Para un latino, el trabajo es una bendición y para un latino, su familia es su razón. Por eso, a la hora de enviar nuestras remesas a los que más amamos, solo podemos confiar en La Chiquita Express, la compañía líder en envío de dinero rápido, seguro y económico. Además, ofrecen el servicio de cambio de cheques y pago de utilidades. La atención es personalizada y en nuestro idioma. La Chiquita Express, 10 sucursales. Hay una muy cerca de ti con horarios extendidos. La Chiquita Express, honradez, prontitud y economía. Seguimos con nuestro programa Diálogo en América y continuamos con el Padre Vidal conversando sobre esta historia de la vida de Monseñor Romero, ya que el 23 de mayo fue canonizado, fue mejor dicho beatificado, y nuevamente creo que vendrá la canonización y vamos a hacer esas preguntas más adelante sobre cuál es la diferencia entre beatificación y canonización, así de que usted va a saber esto, pero vamos a continuar conversando con el Padre Vidal. Conocemos que la muerte del sacerdote conmocionó al pueblo. Ya estaba la guerra en ese momento, ya se habían levantado en arma algunos grupos, ya que para el 80, pues yo solo tenía 6 años. ¿Cómo fue ese momento? Mira, en realidad el pueblo desconoce muchas cosas, ¿ve? Y juegan, cuando a mí la gente dice 20 años de arena en el gobierno, si el gobierno de derecha, de ultraderecha, nunca dejó de ser gobierno en El Salvador, desde que terminó la independencia en los años 1800, y por eso que se levantó Anastasio Aquino, cuando vino el levantamiento de las comunidades indígenas, los nonualcos, es esa misma inconformidad, el atropello, cuando nace, por ejemplo, el juzgado de paz y nace el cuerpo represivo de la policía de Hacienda, es a favor de la gente hacendada, de los que tienen poder, y los pobres van organizando y van luchándose, y eso es lo que lleva a la inconformidad cuando se da esa elección de 1929, que queda la inconformidad y que ganó las elecciones el doctor Romero y que llevó al levantamiento de la comunidad indígena con Farabundo Martí, y se da lo que es ese encuentro de la guerra de 1932. Desde 1932, de esas días sangrientos, es cuando el pueblo comenzó cada día a organizarse en todas las esferas de la sociedad, por la inconformidad, la represión, la humillación y marginación del pueblo. Cuando lo que yo tengo conciencia, Monseñor Romero, por ejemplo, fue nombrado como arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977. Pero Monseñor Romero, cuando llega al obispado en San Salvador, ya como arzobispo, tiene que vivir una gran masacre frente al parque, el Parque Libertad,
y la gente huye y se va a refugiar a la iglesia del Rosario. Y Monseñor vio correr la sangre como un río. Eso a Monseñor Romero lo indignó y le llevó a un cambio. O sea, se dice que el padre Rutilio Grande se acercó a él a decirle, mira lo que hace la fuerza, los pueblos, la fuerza de militares. Y Monseñor todavía, llamémosle, estaba un poquito como vendado. Llamémosle un término equivocado. Creía que el gobierno era un gobierno humano y que era un gobierno para servir al pueblo. Y como él era bueno, Monseñor Romero, en su corazón, él cree que el gobierno está al servicio del pueblo, no a la mayoría, no para reprimir al pueblo y matarlo como lo que está sucediendo. Y Monseñor todavía le pide al gobierno que haga algo. Y el gobierno no hizo nada. O sea, simplemente, llamémosle, se burló del pueblo y se burló de Monseñor, de todos los que están luchando por la verdad. ¿La muerte de Monseñor Romero, según sus palabras, cambió o ayudó o empeoró la situación que se vivía en ese momento? En realidad lo que hizo fue que el pueblo tomara mayor conciencia. Mataron, como dice un canto, mataron al hombre que era la voz de los sin voz. Ya la guerra ya estaba declarada. Tú hiciste la pregunta anterior. Antes ya habían tomas, ya el ejército bajaba personas de la Catedral Metropolitana y de cualquier parte. Habían asesinatos, habían secuestros, desaparecidos antes de matar a Monseñor. Monseñor Romero comenzó a hacer la voz, a denunciar, porque siempre habían cantidad de familias desaparecidas, familias enteras que mataban. Ya habían matado al padre Rafael Palacios, al padre Macías, al padre Navarro, cantidad de sacerdotes que habían matado ya en tiempo de Monseñor Romero. Entonces, Monseñor Romero ya lo vivió y hay una guerra declarada donde los militares, por ejemplo, una de las fotos y que todavía hoy estaba viendo yo en Facebook y que la gente vive de recuerdos, por ejemplo, cuando mataron al Ponce Alfonso Navarro, lo sacaron del convento, lo pusieron en la calle junto con muchachos, le pasaron un tanque de guerra, una tanqueta que aplastó la cara de Alfonso Navarro y Monseñor le dieron fotos donde la cara parecía albóndiga o carne de hamburguesa. Y con esas fotos, Monseñor Romero viajó al Vaticano cuando se reunió con el Papa Juan Pablo II. Y el Papa no le quería dar una audiencia. El Monseñor se le colgó de la mano al Papa en ese tiempo y le pidió una audiencia. El Papa tuvo que concederla y en la reunión los que le acompañaban como secretario eran Jesús Delgado y Urioste. Ellos cuentan que Monseñor Romero, cuando estuvo en la entrevista, se sacó de la bolsa de su camisa fotos y le enseña, mira, cómo están matando a mi catequista, cómo están matando a mis sacerdotes, y le enseña la cara de Alfonso Navarro. Y el Papa en ese momento hizo un gesto no agradable y dijo, es que son comunistas. Y el Monseñor Romero dijo, disculpe, yo estoy perdiendo el tiempo con usted, me necesita más mi pueblo, y se levantó. O sea, una voz profética de un hombre con una convicción, una claridad, y regresó triste, venía con lágrimas hacia El Salvador, pero este hombre traía una claridad de lo que era ser pastor, y por qué había ido a eso, y a qué estaba haciendo eso. Entonces, Romero llevó, llamémosle, a levantar al pueblo cuando el pueblo se sintió, mataron a nuestro pastor. Entonces nosotros tenemos que reivindicar. Yo siento que en una palabra cuando Romero habló de que la verdad ilumina y que la verdad choca, pero que sobre todo, si me matan, resucitaré mi pueblo. Romero va a sentirse duro lo que voy a decir, pero esto tiene varias connotaciones y se puede explicar de varias maneras. Cuando él dice resucitaré mi pueblo, el pueblo lo encarnó como una lucha. Tal vez lo interpretaron mal y se fueron a la montaña, pero el pueblo sintió que no tenía otra alternativa y si creyó en su sueño utópico, que era la única manera para poder cambiar. Y es triste, llamémosle hoy, cuando uno ve que aquel sueño y aquel derramamiento de sangre y todo lo que pasó, tanto laicos como catequistas, sacerdotes, religiosas y el mismo arzobispo, que hoy algunos en el gobierno que dicen llamarse de línea izquierda, no hagan honor a los principios de la solidaridad, de la justicia y de la verdad en bien del pueblo. Padre Vidal, ¿qué no se conoce de Monseñor Romero? ¿Qué queda en el olvido de este gran hombre? Que lo quieran como pintar
como un angelito, que quieran como divinizarlo, como lo que se hace con Jesús. Muchas veces no hablamos de Jesús de Nazaret, hablamos de un Cristo que simplemente miramos hacia arriba. Se está hablando de Romero como un Romero de fe. Sí, tenía fe, pero porque tenía fe, este hombre se movió a decir, no importa que me maten. Cuando el gobierno le dijo a él que le iban a dar seguridad, él dijo, no me den seguridad si no le dan seguridad a mi pueblo. Romero no lo podemos pintar a un Romero espiritualista solamente. No, Romero oraba y dialogaba con Dios, pero para llenarse de fuerza y para ponerse enfrente de las grandes autoridades y decirle, así como le dijo al presidente de los Estados Unidos, ahí mi carta, cuando le envía la carta, que deje de mandar más armas a El Salvador y de apoyar a las fuerzas represivas del país. Y como lo dijo un día antes que lo mataran, cuando él dijo, señores del ejército, primero hay que obedecer la ley de Dios que dice, no matarás antes que obedecer a los hombres. O sea, la oración le servía a él para tener la fuerza, sentir ese fuego. Él hizo suya las palabras del profeta, irás donde yo te mande y dirás lo que yo te diga. O sea, cuando Dios convirtió a Romero a través de la muerte del padre Rutilio Grande el 12 de marzo de 1977, y que es la conversión de Romero, al igual que Cristo, cuando Cristo se da cuenta que Juan Bautista ha sido puesto a la cárcel y va a ser decapitado, Cristo comienza a predicar. Cuando Romero se ve en la tumba, en la caja, en el ataúd, al sacerdote Rutilio Grande, él se da cuenta, yo tengo que defender a mi pueblo, yo tengo que defender a mis sacerdotes, y si no hay quien lo haga, ¿quién lo va a hacer? Y él hizo suya las palabras del Evangelio de San Juan 10, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, no podemos pintar a un Romero de piedad, de hacer alcancías para que nos entre dinero a la iglesia y todo el mundo que San Romerito. No, hay que darse cuenta que Romero es pastor, que es profeta. Esas dos líneas son fuertísimas y claras que hay que tenerlas. Y yo me encanta que el Papa haya puesto a Monseñor Romero el día 23, que era la víspera de Pentecostés, porque Pentecostés para la iglesia es el nacimiento de la iglesia. Entonces, si el Papa está poniendo eso, está diciendo con conciencia o involuntariamente, esta es la clase de pastores, de obispos que yo necesito para la iglesia. ¿Cree que si él estuviera vivo en estos momentos, estaría haciendo algo para cambiar El Salvador, ya que estamos viviendo una guerra, el pueblo y los jóvenes? ¿Qué haría Monseñor Romero en este caso? Pues así como comenzó a tener grupos de diálogo para que hubiese paz y unir a toda la fuerza, y que a través por medio de él también se dio la primera junta de gobierno, Romero, que era una persona de diálogo y muy sabia, claro que sí, hubiese ya unido todas las fuerzas y hubiese invitado a la conciencia. Lo más seguro que no tuviéramos este problema del que tenemos, de estar simplemente acusando tanto a un bando como a otro, sino el mirar cómo llegar al centro, a un verdadero diálogo, a una auténtica comunión y participación, donde todos fueran partícipes del bien general del pueblo. No se levante, vamos a ir a nuestra tercera pausa comercial y ya regresamos con esta interesante entrevista con el padre Vidal Rivas. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. Ahora ya puedes vernos desde tu celular, descargando nuestra aplicación Tribuna TV desde Google Play o Apple Store. ¿Qué esperas? Descarga ya y sé parte de nuestra gran familia hispana que se conecta con nosotros. Tribuna TV, un mundo de información para ti. Tijuana's Mexican Café, con el mejor ambiente familiar en el área y deliciosos platillos como sopa de marisco, langosta rellena, fajitas mixtas, variedades en postres y sin faltar una refrescante bebida, con especiales los miércoles y jueves. Compre una orden y la segunda mitad de precio. Disfruta de karaoke todos los días, happy hour, con la mejor atención y servicio en sus dos locales: Tijuana's Mexican Café, el Rockview y Longley Park. Si buscas variedad, busca a un lado el Pollo Campeón. Tijuana's Mexican Café.
Ahora cualquiera abre una oficina y dice hacer taxes y representación de auditorías. Pero, ¿estarán haciendo lo correcto? Si no quiere tener problemas con el IRS, haga lo correcto. ACR, taxes personales, taxes de negocios, representación de auditorías. Continuamos con Diálogo en América y por supuesto conversando con el padre Vidal Rivas, que conoce muy bien esta historia de Monseñor Romero, pero nosotros queremos seguir indagando más para que usted siga conociendo de toda pues la trayectoria de Monseñor Romero. Y como ustedes escuchaban en la anterior parte, pues no simplemente hay que pintarlo, hay que actuar, hay que trabajar para hacer historia también en El Salvador. ¿Formaba parte, padre Vidal, Monseñor Romero, de alguna organización de grupos en contra del gobierno o se involucró de alguna manera con ellos? No, Monseñor Romero era una persona de reconciliación y era, claro, el hecho de que Monseñor Romero llamara a la conversión al gobierno y a todos los grupos de poder no quiere decir que estaba en contra de ellos. O sea, estaba en contra de la corrupción y de todo lo negativo, viniese donde viniese. E incluso Monseñor Romero llamó a la misma iglesia a convertirse. Habló de dejar los atuendos, de bajarse de los grandes edificios, de los privilegios. O sea, Romero era una persona ecuánime. Era en realidad una verdadera persona de bien y que vivía el evangelio. Por eso mismo es que Romero dejó el palacio. Si en el tiempo de los obispos, o a tiempo todavía hace 20 años, donde los obispos vivían se llama el Palacio Episcopal. Y donde el Monseñor Romero tendría que haber vivido era en la casa del arzobispado, que es una casa enorme para los obispos. Pero Romero prefirió irse a vivir al hospitalito, a la Divina Providencia, donde están las personas desahuciadas de cáncer. Y ahí prefirió estar con el pueblo, porque en su teología vio que el pueblo estaba enfermo y que necesitaba ser sanado. Había un cáncer tan malévolo que está matando a su pueblo. Entonces, él fortalece a los que están ahí enfermos de cáncer, se fortalece él con el dolor de los pobres, y ahí él se vitaliza a través de la oración, de ver aquel grupo de religiosas cuidando con amor a estas personas que están en su etapa terminal, y Romero sirve de inspiración. Jamás Romero formó parte de un grupo contra el gobierno, sino al contrario, quiso que el gobierno cambiase. Y toda la vida invitó al diálogo, a la reconciliación, que la gente se cerró y lo vio como el enemigo, y lo que hoy la gente anda equivocada creyendo que Monseñor Romero fue el que incitaba. Eso fue presentado y desfigurado a través de los medios de comunicación. Romero jamás nunca incitó al amor, como él llamaba en una de las homilías, la civilización del amor. Pero nadie quiere que el evangelio llegue y le ilumine y le diga la verdad. ¿Para qué son preparados ustedes en los seminarios? ¿Qué lineamientos reciben? ¿Van a las iglesias para solucionar los problemas del pueblo o llevan otras misiones? No, uno es preparado como sacerdote para ser un pastor. Y un pastor tiene que tener, es como un padre. ¿Qué hace un padre? Tú tienes que ver, como un padre que sos, ver qué necesitan tus hijas. Si necesitan zapatos, si necesitan pantalones, vestido, no tienen cama para dormir, no tienen alimentos, están enfermas. Entonces, si uno es un verdadero pastor, tiene que ver qué es lo que necesita el pueblo. Y si el pueblo está siendo reprimido, está siendo abusado, al pueblo le están explotando, al pueblo lo están violando sus derechos, ¿a dónde tiene que estar el pastor? ¿Dónde está el pueblo? O sea, uno no puede ser como un gueto, un ser aislado, escondido y viviendo de privilegios. O sea, no. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Cristo nos dijo, el que quiera ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. Jesús también dice, si esto hicieron conmigo, que soy el árbol verde. Yo comencé diciendo, cuando tú me preguntabas si es discípulo de Romero, yo decía, soy discípulo de Cristo. Todos tenemos que ser discípulos de Jesucristo. Claro, tenemos personas que nos inspiran, que nos llevan a motivarnos, porque uno dice, si Romero pudo, ¿por qué yo no puedo? Claro que podemos también. Entonces, Romero, bajo esa espiritualidad, cuando uno es formado en el seminario, es formado bajo lo que le llaman ellos el triple ministerio: ser profeta, sacerdote y rey, la vocación del bautizado. Pero muchos de nosotros nos quedamos en el campo ritual, sacramental, solamente devocional.
de oraciones, de procesiones, de culto ritual, de misa, sacramental, no. Y no salimos de allá. O sea, el sacerdote tiene que ser una persona del pueblo y con el pueblo, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, cuando dice, el sacerdote es un hombre como todos los hombres, sacado de en medio de los hombres y puesto en medio de los hombres para unir lo humano con lo divino. Entonces, si en la sociedad hay problemas, yo no le hablo a la banca ni le hablo a los ángeles, le hablo a personas que muchas veces tienen el estómago vacío o tienen su mente perturbada, confundida por los problemas que viven en sus hogares o en la sociedad o en su vecindario o en su trabajo. Y a ellos tengo que llevarles la verdad. ¿Era necesario que muriera Monseñor Romero para convertirse en santo o beatificado en este caso? Mira, en primer lugar, todo el que dice la verdad y el que es un verdadero profeta no va a morir de otra manera. Va a morir como Romero. Porque la sociedad y la gente de poder lo va a llevar igual que Jesús, a darle muerte. Monseñor Romero, si lo hubiese muerto por una enfermedad, qué sé yo, lo hubiesen declarado santo por la vida que llevaba de rectitud y la vida de oración y de ejemplo que era en la sociedad. No nos hubiese dado mayor problema. Estoy más seguro que ya lo hubieran hecho santo. Si Monseñor Romero hubiera muerto hace 35 años, así como canonizaron, llamémosle, a Juan Pablo II tan rápido, a Romero lo hubieran hecho muchísimo más santo, rapidísimo, porque hubieran dicho una persona íntegra, y la fuerza de poder. ¿Por qué ha habido tanto problema con la beatificación de Monseñor Romero? Porque su doctrina llama a la conversión. Y la gente de poder desfiguró la imagen de Romero y hoy llegó un papa profético, un papa que tiene la claridad del evangelio y un papa que hace vida las palabras de Romero, que Romero también para él es inspiración. Yo leía la homilía del papa que dijo un día después de la beatificación de Romero y uno está mirando un papa convencido de la santidad de Romero, como lo dijo el cardenal en El Salvador, que llegó representando al papa, Ángelo Mato, de decir Romero es un hombre justo. Cuando en la iglesia se usa la palabra justo, estamos hablando que es un santo. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre beato y santo? La palabra son simplemente términos canónicos que utiliza la iglesia católica romana. Son términos. Primero se usa siervo, llamémosle, le llaman camino hacia el altar. Siervo, después el siguiente es beato. Y el otro, el culmen ya de todo, es la santidad, que ya lo pone en el altar como un santo y que lo llaman santo. El Papa, cuando él nomina a Monseñor Romero, mártir, ese es como la cúspide. En la Iglesia Católica Romana, cuando comenzó a dar culto a los santos, llamémosle así queremos, porque es la palabra que la gente conoce, fue a los mártires, a los primeros que murieron siguiendo el ejemplo de Jesucristo, y que derramaron su sangre por anunciar el evangelio o por defender a los pobres. Te voy a poner, por ejemplo, un caso. El gran santo, San Lorenzo. San Lorenzo no murió defendiendo la fe. San Lorenzo murió defendiendo a los pobres. A él le piden que traiga el tesoro de la iglesia. Y San Lorenzo dice, permítame, en una semana al emperador yo traigo el tesoro de la iglesia. Y San Lorenzo fue y recogió todos los cojos, los ciegos, los pobres, los andrajosos y los trajo. Este es el tesoro de la iglesia. El emperador de enojado puso el fuego a hervir una parrilla, como hoy está de moda las parrilladas de carne, y lo puso vivo a asarlo. Y Lorenzo, cuando ya está asado de una parte, dice, me falta la otra, dame vuelta. Murió ahí, defendiendo a los pobres. Y es un gran mártir y gran santo de la iglesia por defender a los pobres. Lo mismo Romero, derramó su sangre por defender a los pobres. O sea, el martirio es un grado más elevado que la misma santidad que una persona llevó una vida así hasta el final y murió de muerte de Dios, como dice la gente, a aquel que derramó la sangre. Uno de los cardenales usaba el término: Cristo muere en la cruz por anunciar el evangelio y por defender a los pobres. Y cuando está en la cruz, su corazón es abierto por una lanza. Monseñor Romero, en la teología de la Iglesia Católica Romana, se usa la palabra teológica sacrificio. Cruento es derramar sangre. Incruento es sin derramación de sangre. Entonces se dice que la misa
es el sacrificio incruento, porque no hay derramamiento de sangre, pero que se asemeja a la muerte de Cristo en el Calvario. Pero cuando Romero está celebrando la Eucaristía y muere, que es la semejanza de la cruz, en Romero se da los dos términos. Era incruento antes de derramar la sangre y se vuelve cruento cuando el disparo entra al corazón de Romero y Romero es derribado y muere. Su sangre se volvió, como decía el delegado del Papa, Romero también imitó a Jesús. Así como a Cristo se le abrió el corazón con la lanza, a Romero se le abrió el corazón con una bala. Gracias, Padre Vidal, por habernos acompañado en esta conversación en Diálogo en América. Esperemos que nos acompañe en la próxima, ya que es muy interesante tocar temas interesantes con usted, valga la redundancia. Claro que sí, mire, con gusto. Nada más solo para terminar, decirte que Monseñor Romero hoy, y que la gente tiene que saberlo, Monseñor Romero es el hombre de todos los que creen en la justicia y en la solidaridad. Y iglesias no católicas de todos los campos que creen en la justicia y en el verdadero evangelio, lo tienen en sus templos como un ejemplo, como la iglesia bautista, la iglesia Lin y las otras iglesias de tinte ecuménico, como la iglesia ortodoxa, la iglesia luterana, episcopal, metodista, presbiteriana, tienen en sus templos la figura de Romero. Incluso la iglesia episcopal anglicana, la figura de Monseñor Romero como imagen entró en los templos en el año de 1998. Y la iglesia romana lo está entrando hasta este año con el Papa que tuvo la valentía. O sea, hay muchas iglesias que han llevado la delantera a la iglesia romana reconociendo la figura de Romero. Y Romero es tan internacional que hay imágenes de él en muchísimos países del mundo para animar a la gente que cree en la justicia. Bueno, así llegamos al final de esta interesante entrevista con el Padre Vidal Rivas. Esperamos nos acompañe en la próxima. Gracias a ustedes por habernos acompañado y una vez más al Padre Vidal Rivas, gracias. Gracias a ti, Gerardo, y toda la comunidad que ve este programa. Que Dios le bendiga. Gracias, pase muy buenas tardes y buena suerte.